de Corpo Miranda. Por cierto, también andan muy activos los candidatos de la patria en el estado Sucre, allí Pinto Blanco y también la diputada Tania Díaz, entregados allí al pueblo. Nos acompaña ya Luis Figueroa para hablar de un tema, son muchos temas los que vamos a tocar hoy, pero vamos a iniciar con lo sucedido allí de la tormenta tropical Brett. ¿Cómo ha sido la atención del Estado? ¿Cuántas personas damnificadas hay? ¿Qué están haciendo allí? Gracias por haber venido. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, en principio Miranda ha sido víctima de la tormenta Brett. Como tiene, digamos, un gradiente de relieve, las lluvias en principio impactaron en Altos Mirandinos. Luego fueron bajando hacia los valles del Tuy y esperamos que esta semana pues se presenten algunas novedades en Barlovento por todo lo que es la bajada de aguas, ¿no? ¿Se están tomando previsiones para eso? Claro, por supuesto. En principio, claro, es un relieve ya más plano y se están tomando medidas en función de no tener riesgo de personas viviendo muy cercano a los cauces de río. En principio, la semana pasada, con el gran volumen de lluvias, se presentaron afectaciones, sobre todo en la parroquia Tácata, en Paracoto, en el municipio de Guaycaipuro, y luego en el municipio Cristóbal Rojas, de los Valles del Tuy, cuya capital es Charallave, y por último, en el municipio Tomás Lander, en la misma secuencia, en la misma quebrada, que llaman Jinete, Jinetico, y en algunos lados llaman quebrada Charallave. Ahora bien, hubo una realidad donde fue la comunidad la que sintió la alerta temprana y desde primera hora se desplegaron jefes y jefas de calle, jefes y jefas de comunidad, así como el personal institucional de protección civil y las policías de Cristóbal Rojas y de Lander. Eso permitió que todo el mundo desocupara las casas. Ante esa alerta temprana, pues gracias a Dios no tuvimos ningún tipo de pérdida humana que lamentar. Hubo sí muchas pérdidas materiales. En Cristóbal Rojas hubo alrededor de 7 comunidades que fueron afectadas por las lluvias y 2 comunidades en Lander. ¿Hay número de damnificados allí? Sí, hasta el momento se tiene una revisión total de damnificados y tenemos alrededor de 400 familias damnificadas. Algunos están en refugios solidarios, familiares que le han podido recibir y en otros casos están en refugios, pues, recibiendo toda la atención de gobierno en el área de salud, alimentación y bueno, todo lo que es el tratamiento educativo y psicológico. Vemos a todo un gobierno activado allí, pero ¿qué sucede con el gobierno regional? Sí, en principio el gobierno regional no ha aparecido en Valles del Tuy ni en ningún otro espacio afectado por la tormenta Brett. Realmente este gobernador no ha hecho presencia en Miranda. Y esto quizás es un tema que bien vale para el momento político. Si nosotros como gobierno revolucionario, que al final lo conformamos todos alcaldes y alcaldesas bolivarianos, el Poder Popular, nuestro presidente, Nicolás Maduro, todas las instituciones del Estado nos abocamos a atender al pueblo, porque al final el mensaje de convivencia y el mensaje de paz tiene que corresponderse con un mensaje también de atención, una acción diaria de atención a la gente. Por eso que ante esta novedad, aun cuando hay muchas cosas que atender, lo primero que hubo fue respuesta a la gente, con un aprendizaje ya de 17 años, porque apenas llegó Chávez al gobierno, lo primero que hubo fue la vaguada de Vargas. Y hemos ido año tras año aprendiendo. Y en este momento, ¿qué te podemos decir? Cuando se presentó esta urgencia, lo primero que hubo fue una respuesta articulada con pueblo. El gobernador nunca apareció. Y nosotros debemos resaltarlo porque tiene que ser una actitud coherente. Si hemos estado en este momento llamando a la paz, la actitud correspondiente con la paz y las tareas inherentes a la paz tiene que venir con la atención al resto de la comunidad. Y todo se ha hecho muy alineado con las comunidades. Te repito, la primera alerta lo dieron los miembros de los CLAP, jefes y jefas de calle. Que ya siempre desde las bases la atención. Desde las bases, desde las 2 de la mañana ya estaba la gente buscando en las casas, sacando a los que estaban siendo afectados. Cuando llegan las primeras labores de emergencia y digamos de desocupación de espacio, quien nos llevó de la mano fueron jefes y jefas de calle, que nos permitieron entonces ir sacando a las familias de casas que se llevó el río, poniendo en resguardo a los que estaban en riesgo y nos permitía entonces saber con claridad quién fue damnificado, quién fue verdaderamente afectado, para que no haya dudas de que hay desviación de algún tipo de recurso. Entonces, a partir de ese momento, se echó todo el estudio primero de infraestructura, junto con Protección Civil, y pues los vaquianos, los que conocen el territorio, que son los jefes y jefas de calle. Pero a la vez hemos hecho el estudio de revisión de la pérdida de enseres, la vacunación de los niños y niñas. ¿Se maneja una cifra en bolívares de cuánto es la pérdida? En principio eso aún se está cuantificando. El presidente otorgó 10.000 millones de bolívares para que Corpo Miranda se despliegue en función de acometer tareas para la emergencia, pero igualmente le aprobó fondos al Ministerio de Obras Públicas. Para reponer eso que se... Para reponer. Ahora, las afectaciones tienen que ver con vivienda, con enseres, porque hubo más de 800 familias que tuvieron pérdida de enseres.
las 400 familias damnificadas que perdieron sus hogares, pero tenemos afectación en vías, en infraestructuras públicas, en algunos espacios de salud. Y además, esa espacios de situación les educación. ha permitido tener un contacto directo con el pueblo. Bueno, aquí falta esto, por ejemplo, esta familia que también forma parte del gobierno popular de Cali. Por supuesto, y te reitero, yo creo que es una acción que consolida lo que se ha venido trabajando. Reitero, hay un discurso de paz, un discurso que llama a la concordia. Y en correspondencia con eso, la acción es acompañar a la gente. Y nos llama la atención como este gobernador no solamente no ha ido a las comunidades, sino que ese discurso es diametralmente opuesto, un discurso de violencia, de destrucción. Por eso yo creo que en este momento político, más que en ningún otro, hay que hacer un esfuerzo por la atención a la gente, un esfuerzo para comprender su realidad y sobre todo para que se abran escenarios de diálogo. Y la atención, que la gente sepa que es cotidiano que su gobierno esté con ellos. Fíjate, desde la vaguada no se ha desatendido a la población. El día de hoy estuvimos junto con el diputado Héctor Rodríguez, que es el vicepresidente territorial del partido para el eje Miranda y Anzoátegui, junto con los representantes de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, los alcaldes bolivarianos, Corpo Miranda, de nuevo con la gente, verificando los refugios, verificando la superación de las primeras etapas de emergencia que tenían que ver con liberar las calles, liberar los cauces de los ríos. Ahora estamos ya tratando de iniciar la fase de recuperación de viviendas. Hay una coordinación muy estrecha con el Ministerio de Vivienda para el tema de ver cómo logramos iniciar la colocación de estas familias que perdieron todo en nuevos hogares. Entonces, hay un esfuerzo hermoso, pero va alineado a que la población entienda que es ahí donde está el futuro. El futuro está en la paz. Ahora bien, yo sé que Valle del Tuy y todo eso es un eje del Estado Miranda. ¿Qué está haciendo Corpo Miranda, por ejemplo, en el municipio de Chacao? Que se ha convertido en un territorio donde el alcalde no pone mano dura allí a las personas violentas, ese llamado violento del gobernador. El gobernador no fue a los estragos que hizo la tormenta Bret en Valle del Tuy, pero tampoco fue a Altos Mirandino, donde está la Casa de Gobierno. Pero tampoco ha ido a ninguna otra parte de Miranda en actitudes de acompañar a la gente. Pudiera decirle que este fin de semana el gobierno revolucionario logró atender a más de 30.000 familias que fue a abastecer con bolsas CLAP. Y sí, entramos a Chacao, entramos a Baruta y entramos a Latillo, porque esa población necesita la atención de un gobierno que se preocupe por ello. Población que se está viendo afectada por lo que sucede con la alimentación, destruyen algunos Por camiones. supuesto, porque entonces esos municipios tienen problemas en tránsito, problemas en el transporte masivo porque afectan las estaciones del metro, problemas para trabajar, problemas para educarse y problemas para alimentarse. Entonces es como un discurso contradictorio. Ellos quieren imponerle al resto de la sociedad el concepto de una guerra justa, que es la guerra que ellos quieren imponer para lograr restituir sus viejos privilegios, pero al final de cuentas eso que para ellos es justo, para los demás es injusto, porque ¿qué sentido tiene que tú afectes a la gente con no comer, con no tener combustible, con no tener acceso al trabajo? Por eso este fin de semana fue muy importante, porque buena parte de la población de estos 3 municipios abrió sus puertas y creó todas las condiciones para que se viviera en paz este fin de semana y llegaran los alimentos. Es donde otros decimos que prevalece la paciencia estratégica de la cual nos habla tanto el presidente. O sea, poco a poco aquí tiene que imponerse de nuevo el sentido común. El sentido común impone que lo único justo es la paz. En la guerra no hay justicia, en la guerra lo único que hay es crueldad y más odio. De ese punto de vista, ante esa actitud, digamos, de desidia que tiene el gobernador de Miranda, el alcalde de Baruta, el alcalde de Latillo, De Chacao. el alcalde de Chacao y el mismo alcalde del municipio Sucre, que no atienden a la gente, por otro lado un gobierno de paz que está atendiendo a la gente. Y eso es lo que le da cabida al llamado a la constituyente. Vamos a realizar una pausa. Voy a dejar una pregunta al aire porque los he estado escuchando tanto a usted como al diputado Héctor Rodríguez decir que van a recuperar Miranda. ¿Qué se está haciendo realmente en el estado de Miranda? Eso lo sabremos al regreso de esta pausa. Ya venimos. Ya vuelve en 3 y 2.
Allí muy claro el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Recordemos, estamos hablando con Luis Figueroa, presidente de Corpo Miranda. Le dejaba una pregunta al aire. También sumar otra pregunta. ¿Está el pueblo de Miranda preparado para un movimiento popular si la oposición tomara el poder no por vía democrática? Bien. A la primera pregunta, ¿en qué consiste recuperar Miranda? Para nosotros recuperar Miranda implica sembrar de nuevo la vocación de ser gobierno por parte del pueblo de Miranda, porque más allá de ganar una elección, tiene que ver con volver a empoderar el pueblo de Miranda. Digo esto porque en la gestión del compatriota Diosdado Cabello, que fue gobernador de Miranda, Miranda para ese momento tenía los mayores indicadores de construcción, el mayor número de CDIs, SRIs, en la misión Barrio Dentro 1 y 2, en deporte, en la construcción de escuelas. Quizás en ese mismo momento se desplegó tanto ese beneficiar al pueblo, también la derecha fue generando una política, digamos, de agrupamiento ideológico, de agrupamiento del odio. Y bueno, a la hora de medirnos electoralmente, ellos ganaron. Pero inmediatamente, ¿qué vino? El desmontaje de todo lo construido en Miranda. Se le quitó al pueblo las casas del poder popular, se disolvió el Instituto de la Juventud, el Instituto de Cultura, el Instituto de Deporte. Los aportes sociales en Miranda se perdieron. Hasta la UNEFA quisieron sacar de la gobernación de Miranda. Así es. Entonces, en este momento recuperar Miranda, en esencia, es recuperar la organización del pueblo, recuperar su capacidad organizativa y que se vuelva a sentir de nuevo gobierno, que permita entonces convencer al resto de la sociedad que es incorrecto tener un gobernador de papel, un gobernador que no cumple funciones, un gobernador que juega la violencia. Cuando un pueblo se empodera y deja ver su propia cara, se convierte en una fuerza indestructible. Hemos hecho mucho esfuerzo últimamente en que se reconozca el patrimonio cultural de Miranda, porque la verdadera Miranda tú la ves en el rostro de la fiesta del San Juan de Curiepe, en la Cruz de Mayo de Chirimena, en el San Pedro de Guarenas y de Guatire, en los Diablos Danzantes de Corpusquís Trinidad. Patrimonio cultural. La cara de Miranda no es la violencia de Chacao, ni la violencia de Baruta, ni la violencia que ocasiones hacen en el Latillo. La cara de Miranda no es la que quieren imponer algunos como una violencia transnacionalizada. Porque ¿qué sentido tiene un pueblo que es mestizo en esencia? Que ahorita los que generan violencia se identifiquen con los cruzados. Si en la historia, esa es precisamente una de las etapas más oscuras, es que estamos reivindicando el nuevo el colonialismo. Entonces, veamos un discurso contradictorio. Ante eso, Miranda tiene que irrumpir contra ese orden. Estamos en una fase de reconstrucción de esa conciencia de mayoría, que es lo que somos. En Miranda, 15 de 21 municipios son bolivarianos. Un altísimo porcentaje del territorio de Miranda es bolivariano. En los municipios persisten amplios sectores populares que se han visto afectados por esta guerra económica, esta guerra ideológica y mediática. Entonces se trata de, con mucho tiempo antes, con mucho tiempo de despliegue, iniciar con este nuevo sentimiento de recuperar Miranda. Ahora bien, si esa recuperación es que tenga eco en el pueblo, pero a la vez se alinea con la decisión del presidente de fortalecer la política de los CLAP, de fortalecer la organización, de ante la ausencia del gobernador, que Barrio Dentro se despliegue, el plan Chamba Juvenil, todas las misiones. Miranda es un estado donde logramos carnetizar en el carnet de la patria a 1.285.000 compatriotas de cualquier pensamiento político, sean chavistas o sean opositores, todos tuvieron acceso a eso. Miranda fue un estado donde más personas se inscribieron a la constituyente, casi 5.000. En Miranda es el estado que más candidatos tienen ya legalizados para la constituyente. Miranda es un estado que ha resurgido a la política. Entonces el concepto de recuperar Miranda viene ahí ahora. En ese mismo rejuvenecerse, en ese mismo fortalecer el concepto de pueblo, yo creo que sí estamos en condiciones de decir que ante el llamado que nos hace el presidente de restearnos con la necesidad de construir un futuro más sólido, cuenta con Miranda. Algo muy importante, hablamos de allí el gobernador del estado Miranda. Dicen algunos personajes directivos allí del gobierno bolivariano, funcionarios, que la única opción que tiene el gobernador es la violencia porque está inhabilitado. Y aparte está haciendo también un juego por el CNE, haciendo algún hackeo con eso. ¿Cuál es la posición, la opinión de Luis Figueroa? Sí, en principio no es solamente Capriles. La derecha en general carece de un discurso coherente ante la nación. Me pareciera que el único discurso que maneja es darle una patada a la mesa.
un discurso general, la violencia y el caos total, porque están imponiendo una realidad que no es la realidad de un país que busca generar futuro. Cualquier país que quiera construir futuro, primero percibe un futuro de paz. Que el futuro de paz implique algún nivel de tensión, algún nivel de debate, de existencia, diferencia. Para eso está la constituyente. Entonces, simplemente decir que no hay solución y que la única solución es que acojan el planteamiento de ellos es la negación del otro. Entonces, no pueden pedir que lo reconozcan si ellos no reconocen. Entonces, es un discurso incorrecto de Capriles, pero en general de toda la derecha, que no quiere ver que el pueblo necesita alternativa. Hay gente que pretende cuestionar la opción de la constituyente que ha enarbolado nuestro presidente Nicolás Maduro porque pretende ver en ella cierto nivel de ventajismo. Pero lo correcto es más bien pensarse por qué no emplazamos a la derecha que viera la constituyente como una oportunidad del debate político. ¿Y cómo esa constituyente acabaría, por ejemplo, con esa violencia de la oposición, con eso que sucede en el municipio Chacao, en la Plaza Altamira? En todos los conflictos que se han dado en el mundo contemporáneo, siempre hay una opción de diálogo. En los escenarios de guerra más cruenta, en algún momento se abre un escenario, las fuerzas en pugna para dialogar. Pero la derecha no quiere dialogar. Pero en algún momento tendrán que sentarse a dialogar porque la opinión pública se los va a exigir. Hoy día vemos cómo cada vez más su violencia se queda sola, se queda aislada. Llegará el momento que comprenderán que por ese camino ya no tienen alternativa. Por eso es el discurso, el que no tiene razón es encapsularse en un discurso violento y de no diálogo. Por eso decimos, es el momento de comenzar a hacer valer la opinión de las mayorías. Por supuesto, yo coincido con la constituyente, pero creo que es lógico todo aquel que tiene su libertad en pensamiento, que se dé cuenta que la única solución es que se mantenga un escenario en paz donde permitamos definir nuevos horizontes, pero con violencia. La única sería un discurso insólito de que esa violencia es justa para alguien. Y definitivamente en Venezuela eso no tiene cabida. Ahora bien, ¿cuántos equipos, brigadas están preparados ya para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuántos se van a elegir allí, tanto territorial, tanto sectorial? Sí, bueno, los constituyentes sectoriales son, digamos, nacionales, ¿sí? En Miranda hay 21 municipios, se escogerían 22 constituyentes territoriales. En Miranda hay un gran comando de campaña constituyente, Zamora 200, hay 21 comandos de campaña constituyente, Zamora 200 municipales, y pronto se van a constituir los comandos constituyentes populares, que se corresponde con cada espacio de centro electoral, que serían 1.126 consejos constituyentes populares. Tan solo 2 minutos, el mensaje al pueblo, a participar en ese gran proceso democrático y electoral, y lo que le preguntaba al inicio, ¿está preparado el pueblo de Miranda para asumir otra vía si la derecha no tomara el camino democrático y el diálogo? En principio, yo creo que el pueblo de Miranda ha ido cohesionándose, ha ido impulsando el que se vea su verdadero rostro de paz, un pueblo arraigado en tradiciones. Esa misma tradición del pueblo venezolano ha demostrado que es un pueblo irreverente, un pueblo que no acepta imposiciones, lo ha demostrado en la historia. Hoy día el sentido común nos llama a la paz, pero yo creo que es momento de respetar lo que cada quien piensa, que dejen tranquilo un pueblo que quiere construir paz, que no nos lleven a otro camino. ¿Ese pueblo de Miranda puede perder la paciencia? En Miranda está el municipio Plaza, está Guarena, está Guatire, donde se iniciaron los alzamientos populares del 27 y 28 de febrero del año 89. Pero en Miranda también los Valles del Tuy, está Barlovento, el inicio de la Cimarronera. En Valles del Tuy, la cuna de Zamora, que no tienten al pueblo mirandino, pues es un pueblo de paz, pero está muy claro en el futuro que persigue. Y si hoy nos planteamos recuperar Miranda, por supuesto que estamos planteando también defender lo construido en revolución. Bueno, agradecemos a Luis Figueroa, presidente de Corpo Miranda, dándonos los detalles de todo lo que se está realizando en esa entidad en beneficio del pueblo. Gracias por haber venido. Vamos a realizar una pausa y venimos con su programa Entre 2. No se aparte.